Bueno, yo no entiendo de psicología, la psicóloga es mi mamá, pero sé que hay algo como síndrome de Estocolmo o algo así. Creo que es eso que puede suceder porque no hay explicación para eso. Nosotros latinoamericanos tenemos esa tendencia bueno, casi que un autosadomasoquismo o algo así, porque no es posible. Tú lo sabes que la persona es ladrón, es incompetente y ha hecho un pésimo gobierno y no es moralmente limpio y, y mismo así lo eliges. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Fue presidenta del Fórum de la Libertad, que es el evento más importante para el liberalismo en el Cono Sur y también uno de los más importantes del mundo, que lo lleva adelante el Instituto de Estudios Empresariales, el Instituto de Estudios Empresariales en Brasil. No es otra que Victoria Jardim, quien tiene la deferencia de atendernos y charlar hoy con nosotros. Victoria, un placer tenerte aquí con nosotros. Garrett Edwards te saluda. Hola Garrett, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla, Victoria. Muchos temas para charlar por estas fechas, ya con la llegada inminente, finalmente de manera formal, de Lula da Silva a una nueva presidencia en el Brasil. ¿Cómo están recibiendo ya finalmente la llegada? Ah, bueno, creo que con un poco de miedo por parte de la economía, principalmente con los anuncios que han hecho ah, del ministro elegido y todo eso. Y, y bueno, eh, ya se ha demostrado que no está tan moderado como muchos pensaban que sería y que viene con ganas de hacer algo muy parecido con que lo pasó en el peor de su gobierno y del gobierno del presidente Dilma. Así que bueno, creo que nos espera un no difícil 2023, ¿vale? Porque creo que Brasil está muy bien ahora y va a se beneficiar de eso, de esta situación, pero creo que un 2024 y 3 años después de gobierno muy difíciles. Es impresionante esto porque uno lo ve a la distancia y no tan lejos en el contraste, y los contrastes a veces sirven, a veces no. Cómo Brasil vuelve a elegir un nombre que ya conoce, lo vimos también nosotros en la Argentina con nombres que reaparecen. Cuando transitaban el 2022 y parecía, las encuestas marcaban una cosa, luego los números reales marcaban otra, pero ¿se imaginaban que iba a terminar sucediendo el retorno de Lula da Silva? Bueno, yo no entiendo de psicología, la psicóloga es mi mamá, pero sé que hay algo como síndrome de Estocolmo o algo así. Creo que es eso que puede suceder porque no hay explicación para eso. Nosotros latinoamericanos tenemos esa tendencia bueno, casi que un autosadomasoquismo o algo así, porque no es posible. Tú lo sabes que la persona es ladrón, es incompetente y ha hecho un pésimo gobierno y no es moralmente limpio y mismo así lo eliges. Pero creo que puede ser que porque no tendrían confianza en el otro lado un poco y no conseguimos nosotros nunca construir una tercera vía viable, una tercera Impresionante. vía que tenga chances reales de subir y tomar el poder. Por lo menos no aquí en Brasil, se habló mucho de eso en el final de 2021, pero en principio de 22, cuando las encuestas empezaron, ya desistieron de tener a esta tercera opción. Y, bueno, y ahí creo que se sucedieron también una serie de cosas que dificultaron eso. Por ejemplo,
las previas del partido PSDB que eligió poner a Doria mientras Leichi, que creo que tendría más chances porque es un político más moderno, más joven, gay, entonces tendría un apelo también con la izquierda, Claro, mismo siendo de derecha. Así que, no sé, creo que se sucedieron una serie de cosas que no nos permitieron tener una tercera persona. Y ahí, bueno, muchos brasileños antes de la elección decían ni Lula ni Bolsonaro. O sea, no les gustaba ninguno de los ni una de dos. las opciones. Sí. Uno lo ve desde afuera, Victoria, y siente que Bolsonaro tuvo una economía, a ver, más que aceptable, eso lo sabrás vos mejor que nosotros. Ahora, el castigo en las urnas, en eso de que había muchos brasileños que no le gustaba ni una opción ni la otra, ¿fue a Bolsonaro por su discurso, por la falta de confianza que generó, independientemente de que en lo económico haya encarrilado en gran parte de Brasil en esos 4 años? Sí, creo que sí, mucho por los discursos, siempre que iba a la televisión, a la radio, así pronunciar públicamente, decía muchas tonterías, ah, no las hacía, de verdad, pero hablaba muy mal. Y creo que una cosa que pesó muchísimo fue el tema de la pandemia, porque no trató con la debida seriedad y hechos chistes y todo eso de la situación, así que creo que fui muy mal en este tema y para las personas, la familia que sufrieron con eso, Claro. eso pesó mucho. Y bueno, para no contar otros temas como la Amazonia, como algunos temas de libertades individuales que siempre que abordaba de una manera que desagradaba a mucha gente. Es un giro interesante también ahí el que aportás, Victoria, porque recuerdo cuando Trump estaba en la presidencia de los Estados Unidos que hay un término que utilizan los americanos que es el do-gooder, el que dice que va a hacer cosas buenas y nunca las hace, y decían que Trump era un do-bader, decía que iba a hacer cosas malas y después no las hacía. Bolsonaro asustó mucho con lo que prometía de lo malo y luego no lo terminó haciendo, pero tuvo un ministro de Economía que fue muy bueno, ¿no? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, en términos de economía, creo que he hecho un ótimo gobierno. Paulo Guedes, como usted creo que sabe, es un liberal. Tomó medidas liberales. No consiguió hacer todo lo que quería, mucho por inhabilidad de la presidencia en negociar con el Congreso, pero he hecho muy bien lo que consiguió, como por ejemplo la reforma de la previdencia. Bueno, podría ser mejor, podría ser mucho mejor, pero fue muy importante lo que tuvimos. Otra cosa que creo que para mí y que me toca mucho, Sí. la ley de las libertades económicas, porque facilita muchísimo el trabajo de los empresarios, principalmente los pequeños empresarios. Así que, bueno, se creó un environment para el emprendedorismo en Brasil muy relevante, muy importante, y las ciudades que supieron aprovechar eso y la flexibilidad que la ley daba a las ciudades, bueno, mejoraron mucho la calidad del emprendedorismo y la calidad de vida de las personas. Entonces, por ejemplo, mi ciudad, que también cuenta con un vicealcalde liberal, se aprovechó mucho de eso y estaba muy mal en los rankings de libertad económica, y hoy es una de las mejores ciudades para invertir en Brasil. Así Estamos hablando que de Porto Alegre, para el que no lo sí, Porto sepa, Victoria. Alegre. Porto Una ciudad Alegre muy y linda, una de las pocas que yo conozco de Brasil, además. sí, cerca de Argentina. Así es. Estabas hablando antes de cómo llegó de nuevo al poder un delincuente convicto, un corrupto, un inmoral. ¿Cómo está el tema de la justicia en Brasil hoy por hoy y la percepción de la gente de la justicia? Bueno, eso es interesante. Nosotros tenemos siempre, antes del Foro de la Libertad, ah, unos debates y paneles en nuestro YouTube. De 2 en 2 meses hacemos uno en los mismos moldes que hacemos en Foro. Y el último lo hicimos acerca de la corrupción.
cómo está la batalla contra la corrupción en Brasil después de todo lo que sucedió. Creo yo que mi conclusión de lo que hablaron los palestrantes, infelizmente, es que está se enfraqueciendo, Mm, porque tuvimos un momento de mucha fuerza de la Operación Lava Jato, que fue la operación que llevó Lula a la prisión, claro. pero hoy esta operación también no está más tan potente, la población no tiene tanta confianza así, ah, y, y creo que tenemos mucha interferencia del poder judiciario. Mm, Y hoy esto es una cosa que preocupa a mucha gente, no solo por los temas de la corrupción, sino también por otros temas, porque hay un cierto em, abuso del poder judiciario hoy en Brasil, que está decidiendo cosas que no podría interferir, en mi epa. opinión, como por ejemplo el tema de la libertad de expresión, que es algo muy raro para todos nosotros y muy importante para la democracia. No hay democracia si no hay libertad de expresión. Así que esas decisiones del judiciario me preocupan muchísimo. Hablabas, Victoria, de la tercera vía y de cómo muchos brasileños querían otra opción y no la encontraban. Y nos contabas recién, para los que estamos en el mundo del liberalismo, lo conocemos mucho, y en Brasil también se conoce muchísimo la tarea que hacen del Instituto de Estudios Empresariales, lo que hacen con el Foro de la Libertad. ¿Cómo está el movimiento liberal en el Brasil actualmente? Bueno, creo que ahora va a crecer bastante. Siempre es más fácil hacer oposición directa, sí. Eh, y, y creo que el movimiento liberal, por lo menos, y ahí hablo de mi parte, ah, no he hecho bien en juntarse con Bolsonaro. Ok, Ah, como le pasó, por ejemplo, a algunos liberales con el macrismo en la Argentina, con el PRO. Exactamente. Entonces, por ejemplo, sí, Paulo Guedes es un liberal, sí, he hecho medidas de liberal, pero como un todo, no necesariamente el gobierno Bolsonaro es liberal y, por cierto, Bolsonaro no es un liberal. Así que, pero si hablas con la gente que no entiende tanto de política o que no tiene un background de saber qué es de verdad liberalismo, puede confundirse fácilmente. Así que, y ahí lo estampas como si ello, que es la figura suprema del poder, sea un liberal. Y, y bueno, creo que ese fue un error que O sea, costó ¿sentís que eso caro. va a atrasar algunas discusiones, algunas adhesiones, como pasó en la Argentina en los 90 cuando Menem fue asociado con el liberalismo y con una palabra que hizo mucho eco en su momento, el neoliberalismo, vaya a ser lo que sea que eso signifique, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que va a atrasar y creo que ahora estamos muy... la imagen que la gente tiene de un liberal por cuenta de eso es algo muy próximo con un conservador y no un conservador inglés, pero todo el Mm. tipo de conservador que lo tenemos en Brasil. Así que no es necesariamente pro mercado, al contrario, a muchos nacionalistas incluso, y entonces no creo que sea bueno. Te mantengo en Brasil, pero para que veas y analices la Argentina desde allá, Victoria. ¿Cómo estás viendo el cierre del año y el comienzo de 2023 en Argentina? Ah, bueno, el último artículo que escribí para el periódico aquí en Brasil, lo dijo bueno, Brasil para mí estaba yendo por el camino argentino, ah, pero ojalá eso signifique que vamos a ganar el próximo mundial. Claro, Y yo te iba a ahí, decir, si fuera lo futbolístico es lo único en lo que conviene po- emular. Sí, por favor, entonces aprovecho y felicitaciones al pueblo argentino por el gracias. mundial. Pero Pero no sé, creo que hablando con las personas que conozco que están ahí, ah, muchos están muy
optimista, sí, por las elecciones del año que viene. Creo que ustedes tienen, ah, no uno, pero algunos candidatos de tercera vía, como Milei, como Patricia, que son personas que, bueno, se acercan mucho creo, de nuestro pensamiento, y que van a ser por lo menos en la economía algo muy diferente de lo que está ahí y que puede ser muy importante para virada de juego no solo en Argentina, pero como se pasó de la última vez en toda Latinoamérica, porque empezaron ustedes haciendo el cambio y después, bueno, los cambios se pasaron en algunas partes de la región. Así que bueno, ojalá que cambien y que cambien para mejor. Penúltima pregunta, Victoria, no te robamos más tiempo de esta jornada. Estamos hablando justo de un poco de fútbol. Antes mencionamos a un amigo en común que es hincha fanático de la torcida del otro club de Porto Alegre. ¿Por qué Internacional y no Gremio? Bueno, creo que es de familia, sí. Mi papá es colorado, mi abuelo fue uno de las personas que erguió el estadio de Inter. Yo siempre viví muy cerca del estadio, entonces cuando era fanática, me tocaba ir a pie en todos los juegos y como mi abuelo construyó. Nosotros tuvíamos como cuatro caderas que no necesitaba comprar los tickets, Claro, así que yo vivía cerca y no necesitaba comprar los tickets. Entonces, cualquier juego podía decidir en la hora si me tocaba ir o no. Y bueno, yo fui muy fanática por fútbol muy tiempo. A mí me gustan mucho los deportes, de verdad. Y bueno, por Inter iba a todos los juegos, fui a todas las finales de Libertadores, todo eso. Pero hace un par de años que decidí alejarme ah, de ser tan fanática así, justamente porque percibí cuánto el fútbol es corrupto. como en la Argentina, ¿no? Y Tristemente. sí, creo que todo el mundo por los escándalos de FIFA y todo eso. Entonces, tú ya ves que no es tanto una cuestión ah, de deporte, sino de política y de corrupción también, y ahí, bueno, decidí alejarme. La última pregunta, Victoria, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Victoria Jardín? Creo que este futuro incierto ahora para los próximos años acá me inquieta un poco. ah, cómo va a estar el ambiente en Brasil. Eh, y bueno, mi propósito de vida ya hace 10 años cuando fui a mi primer foro de la libertad es justamente ayudar a expandir las ideas liberales y bueno, eso es lo que creo que me mueve y lo que me gusta hacer. Y bueno, tengo mi trabajo con una cosa que no tiene nada que ver con eso, que es ah, am, trabajo en una software house como project manager. Entonces, pero a mí me encantan las ideas y creo que es lo que me provoca inquietud. Victoria, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y un buen final de año para todos. Lo mismo para vos. Teníamos a Victoria Yardim aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.